Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En presencia del Señor, caminaré. En presencia del Señor. Ave María Purísima. Queridos hermanos, celebramos hoy con mucha alegría y gozo la fiesta de la presentación del Señor. Se cumplen exactamente 40 días después de que Jesús nace, y como prescribía la ley de Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, que todo niño primogénito debía ser consagrado a Dios, presentado a Dios, recordando aquel prodigio que Dios realizó en el Antiguo Testamento, cuando el ángel del Señor
pasó arrasando con todos los primogénitos del pueblo egipcio que se había resistido al Señor. Pero el Señor salvó los primogénitos de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, en memoria de este acontecimiento, a partir de ahí, todos los niños que nacían eran consagrados a Dios. Esa consagración se hacía 40 días después de su nacimiento, porque la madre que engendraba se consideraba que quedaba impura después de haber dado a luz. Y esa purificación se tardaba 40 días. Y solo después de cumplir los 40 días de su purificación, se iba y se presentaba al templo y al mismo tiempo presentaba a su hijo. Y la ofrenda para consagrar ese niño a Dios, ese niño que nacía, era ofrecer un cordero que se ofrecía en sacrificio. Es decir, ese cordero representaba la vida de ese niño que se estaba ofreciendo. Pero para no sacrificarlo literalmente, entonces se sacrificaba un animalito, un cordero en este caso. Se iba y se sacrificaba aquí en el templo. Se derramaba su sangre. Las familias que eran muy pobres en Israel y no tenían un corderito para ofrecer, ofrecían unas tórtolas, unos pichones de tórtolas. Es el caso de la Virgen Santísima y es el caso de San José, que era una familia pobre. Entonces no llevan un cordero para presentar en el templo, sino que llevan unas tórtolas, para que esas tórtolas sean ofrecidas en sacrificio, en signo de esa consagración de Jesús que estaba siendo presentado en ese momento en el templo, consagrado a Dios, consagrado al Padre. Hoy es el día también de la vida consagrada. Por eso hoy, si alguno de ustedes tiene amigos, amigas, familiares consagrados al Señor, religiosos, religiosas, sacerdotes, hoy es el día de felicitarlo porque es el día de los consagrados. Pero obviamente no se limita, no se reduce a solo los sacerdotes religiosos, religiosas, sino que también hoy es el día de nosotros como bautizados. Levanten la mano aquí los que son bautizados. Bueno, yo creo que todos nosotros también fuimos consagrados a Dios el día de nuestro bautismo. Es decir, nos entregamos totalmente a Dios, renunciando al mundo, al demonio, a la carne, para ser consagrados, ser ofrenda y pertenecer a Dios totalmente. Algunos podrán decir, pero Padre, ¿cómo podré ser yo consagrado a Dios si yo tengo una familia y unos hijos? ¿Cómo podré ser yo consagrado a Dios si yo tengo un trabajo por el cual responder? ¿Cómo podré yo ser consagrado a Dios si tengo unos estudios que sacar adelante? Pero la consagración a Dios no impide realizar eso, sino por el contrario. Eso mismo, el trabajo, la familia, el estudio, la vida cotidiana, hacer de eso una ofrenda a Dios. Eso es ser consagrado también a Dios. Eso mismo que vivo cotidianamente, ofrecerlo para glorificar a Dios. Y de ese modo se puede llevar y vivir también nuestra consagración a Dios. Ser consagrados a Dios significa ser pertenencia de Él. No pertenecernos más a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestros deseos, sino pertenecer a Dios y al querer de Dios. Y nuestra vida, nuestra existencia, una vida para glorificarle a Él y darle gloria a Dios. San Pablo lo expresa muy bien en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, cuando San Pablo dice, ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Previamente va a decir, somos templos de Dios. Por lo tanto, ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que pertenecéis a Dios. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Si nosotros somos conscientes de nuestra pertenencia a Dios, de nuestra entrega a Dios que un día hicimos, debemos renovar continuamente esa entrega al Señor, diciendo, Señor, mi vida no me pertenece, porque en el bautismo fue ofrecida a ti. Hoy renuevo, Señor, a ti esa entrega, esa donación, y le pedimos a la Virgen que, como en la presentación en el templo, presentó a su Hijo Jesús al Padre, prefiguración de esa entrega que iba a hacer en la cruz, que también nos presente a nosotros,
para no pertenecernos más, sino que nuestra vida le pertenezca a Él. Muchas veces nosotros buscamos muchas cosas para ofrecerle a Dios, y le ofrecemos muchas cosas a Dios, pero menos lo que Dios nos pide. Ofrecemos, no sé, dinero, ofrecemos una cosa material, ofrecemos incluso tiempo. Ojo, y no es que esté mal ofrecer esas cosas, pero si prescindimos de ofrecernos a nosotros mismos, esa ofrenda queda incompleta, esa ofrenda queda inconclusa. San Agustín decía, no busques que ofrecer, no busques que dar, date a ti mismo. No busques que entregar, entrégate a ti mismo, dónate a ti mismo al Señor. En recuerdo y en memoria de ese bautismo donde nos donamos a Él. Cuando el Señor se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, la santa de las revelaciones del Sagrado Corazón, y Santa Margarita le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor le responde, no quiero nada de ti, te quiero a ti. No quiero nada de ti, te quiero a ti. Eso mismo nos repite a nosotros el Señor, día en que celebramos la presentación de Él en el templo. El Señor no quiere cosas de nosotros. El Señor no quiere bienes de nosotros, mucho menos migajas de nosotros. El Señor nos quiere a nosotros todos, enteros, completos. Santa Teresa de Ávila lo va a decir muy bien, darse todo. Ella lo decía en sus palabras, darse toda, al todo sin hacerse partes. Darnos todo al todo, que es Dios, sin dividirnos, sin hacernos divisiones. Es decir, Señor, te entrego el domingo de las 12 de la tarde a la 1 mientras estoy en la misa. Señor, te entrego esa media hora que rezo el rosario en la noche, pero no más. Y lo otro lo dedico a mi vida, a mis cosas, a mis pertenencias, a mis asuntos. No, no es una entrega cuando hay divisiones. No es una entrega cuando solo hay migajas. No se llama entrega. El esposo no le dice a su esposa, me comprometo y me entrego a ti, pero solo tales días de la semana, de tal hora a tal hora. No, eso no se puede considerar una entrega. El esposo cuando se casa le dice a su esposa, yo tal, dice su nombre, me entrego totalmente a ti y prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad. Se dona totalmente, se entrega totalmente. No partes, no migajas, no episodio de la vida. Nosotros nos consagramos a Dios en el bautismo, todos y totalmente. Por eso San Pablo dice, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Toda nuestra vida debe decir de esa consagración a Dios. Todos los miembros de nuestro cuerpo deben decir de esa consagración a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando se consagraban las cosas para el uso litúrgico, para el uso del templo, esas cosas que se consagraban, después de que se terminaba su uso, no se invertían en el uso cotidiano, no sé, digamos, el cáliz, por ejemplo, o un copón, donde se echaban las hostias sagradas. Después de que ya lleva mucho tiempo de uso, no se utilizaba para una cocina normal. Como las cosas, los objetos litúrgicos, un copón, un cáliz, estas cosas que son consagradas al uso litúrgico, después de que ya cumplen cierto tiempo, no se usan para ninguna otra cosa. No es que uno va a usar el cáliz, perdónenme la expresión, para después echar jugo ahí. No, porque fue consagrado para el uso litúrgico, para las cosas de Dios. Por lo tanto, es únicamente y exclusivamente para el uso de las cosas de Dios. Si ya cumplió su tiempo, esas cosas se entierran, porque lo que ha sido consagrado para Dios no puede ser usado para otra cosa. Totalmente diferente al culto de Dios. Nosotros hemos sido consagrados a Dios por el bautismo, ofrecidos a Dios. Después de que nosotros fuimos consagrados a Dios, no podemos ser y utilizar nuestra vida para otra cosa diferente a Dios. Claro, trabajo, familia, pero eso refiriéndolo a darle gloria a Dios. Eso refiriéndolo para glorificar a Dios, pero de ninguna manera nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro espíritu
puede ser utilizado para desdecir de Dios, porque estaríamos desdiciendo de nuestra consagración a Dios. Estaríamos desdiciendo y profanando de nuestro bautismo, renegando de nuestro bautismo. Nuestra boca para alabar y bendecir a Dios. Cuando se utiliza para maldecir, cuando se utiliza para difamar a una persona, cuando se utiliza para mentir, no estamos glorificando a Dios con nuestro cuerpo que ha sido entregado a Dios. Cuando nuestra vista para ver las bellezas de Dios, para ver las necesidades de los demás, para contemplar las maravillas de la creación, se utilizan para ver lo que no corresponde, se está desdiciendo de aquello para lo que nuestro cuerpo fue consagrado. Cuando nuestras manos se utilizan para dañar o herir a otra persona, se está utilizando para lo que no fue consagrada a nuestra vida. Se está ofendiendo al Creador. No puede ser así. Nuestra vida ha sido consagrada a Dios. Nuestros miembros han sido consagrados a Él. Por lo tanto, se expresa esa consagración cuando nuestros miembros se utilizan para bendecirle a Él, para glorificarle a Él, glorificar a Dios con vuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol San Pablo: ofrendad a Dios vuestros cuerpos como hostias vivas, agradables a Dios. Ese es el verdadero culto espiritual. Nosotros venimos al culto del Señor, la Santa Misa. Nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ese culto también continúa cuando nosotros salimos a nuestra vida cotidiana a alabar a Dios con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Eso significa celebrar la presentación del Señor en el templo. Jesús, el Hijo de Dios, fue ofrecido al Padre, fue presentado al Padre para que su vida perteneciera a Él. Y esa vida se testificó más claramente en la cruz. El Señor manifiesta esa entrega y esa consagración al Padre cuando no pone problema, cuando no se resiste, entregando su cuerpo y entregando su sangre. Y entrega que se renueva todos los días en la Santa Misa. Nosotros también estamos llamados a renovar esa entrega, esa consagración. Va muy unido a esta celebración de la consagración o la presentación de Jesús en el templo, la fiesta de las luces. Hoy se celebra también la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas. Candela en latín significa vela, fiesta de las luces. Y en el Evangelio, cuando Simeón recibe al niño Jesús en sus brazos, dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para iluminar a las naciones. Jesucristo es la luz del mundo. La Virgen María lo presentó. Por eso celebramos la Virgen de la Candelaria, la Virgen que lleva, que porta la luz, que presenta la luz al mundo, presenta a su Hijo, que es luz del universo. Por eso se bendicen las velas. Así como hay un día específico del año donde se bendicen los ramos, Domingo de Ramos, así como hay un día específico del año donde la Iglesia bendice las cenizas, el miércoles de ceniza, la Iglesia un 2 de febrero, día de la presentación del Señor, bendice las velas. Es decir, esa vela que se acaba de bendecir se convierte también en un sacramental. Y nosotros la podemos usar en nuestras casas para que iluminen y para disipar también las tinieblas, toda tiniebla, todo vicio, todo lo que signifique oscuridad. Cuando nosotros encendemos ese sacramental se disipa. Las obras de las tinieblas, las obras del mal. El príncipe de las tinieblas tiene que huir ante la luz que es Cristo. Y esa luz que encendíamos también nos recordaba que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo. Ustedes recuerdan, bueno, normalmente todos fuimos bautizados de guagua, no recordamos mucho, pero en nuestro bautismo nuestros padrinos encendieron unas velas como signo de esa luz de Cristo que estamos llamados a irradiar, como signos de esa entrega y consagración a Dios, como consagrados a Dios, como pertenencia de Dios, totalmente de Él. Debemos iluminar el mundo que vive en tinieblas. Cristo es la luz del mundo y vino a iluminar las tinieblas. Nosotros
bautizados, consagrados a Dios, somos también llamados a ser luz del mundo, a disipar las tinieblas, llamados a ser luz para iluminar a los que están en la oscuridad. Un consagrado, un bautizado, no puede vivir en las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 8, nos va a decir San Pablo: antes vivíais en las tinieblas, en la oscuridad, pero por la pertenencia a Cristo, por nuestra consagración, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Sed luz, vivid como hijos de la luz, dice San Pablo. ¿Qué es vivir como hijos de la luz? Hacer las obras de la luz. Las obras de Cristo, que es luz del mundo, de Cristo, que es luz del universo. Que nuestras obras iluminen a los que están a nuestro lado. Que nuestras obras iluminen a los que viven en las tinieblas. La Madre Teresa de Calcuta entendió muy bien esa condición de ser luz del mundo. El Señor, cuando se le aparece, le dice a Teresa de Calcuta: ven y sé mi luz, ven y sé mi luz. Ella lo entiende. Entonces ella ofrece su vida al Señor a dedicarse a ayudar a los pobres, a dedicarse a ayudar a los necesitados en Calcuta, donde la mayoría de personas eran de religión de la India, hinduistas, vivían en la pobreza más absoluta, y ella se dedicó a ayudar a los pobres, a los necesitados, a curar las llagas pútridas de los enfermos, sin tener ninguna repugnancia. A los niños que habían sido abandonados por los padres, ella los tomaba, los atendía y cuidaba de ellos. Fue luz en medio de un mundo de oscuridad. Fue luz en medio de la indiferencia y abandono de una sociedad. Y por eso se manifestó tan patentemente que cuando la Madre Teresa de Calcuta murió, hubo un apagón en toda Calcuta en ese día, para significar el Señor con esto, que esta mujer había sido luz y que esa luz se estaba apagando en este mundo, pero que iba a brillar en la eternidad. Por eso ese día se fue la luz. Ese llamado de ser luz, que se patentiza en nuestras obras, que se patentiza en nuestra vida. El cardenal Van Thuan, un cardenal vietnamita, él lo ordenaron sacerdote, luego obispo, luego cardenal, y como cardenal lo enviaron a lugares donde predominaba el comunismo. Los comunistas, creyendo que él era un espía, lo metieron preso durante 13 años. Estando preso durante 13 años, en las condiciones más pobres, en la miseria más absoluta, supo ser luz en medio de una cárcel donde predomina el resentimiento, el odio de los que están allí, porque están tras las rejas, resentidos con la sociedad, resentidos con el gobierno, y el cardenal Van Thuan no renegó de su condición, sino que supo ser luz como consagrado a Dios, como bautizado, e iluminó allí estando en la prisión. Pedía a los visitantes, a sus feligreses, que le llevaran vino, con la excusa de que era para su guatita, porque sentía mal de su guatita, pero en realidad era vino, y le llevaban una botella chica para poder celebrar la misa. Y le llevaban unas hostias, y con esas hostias que le llevaban y con ese poquito de vino, celebraba la misa en su mano, estando en la prisión. Celebraba la misa allí, y el cuerpo del Señor, el pedacito de hostia que quedaba allí, lo dejaba en una cosita muy dignamente, y allí se dedicaba a adorar al Señor en ese pedacito de hostia. Le hablaba a los presos, compañeros de prisión, le hablaba a los carceleros, y en medio de la oscuridad de este mundo pudo llevar a muchas personas allí en la prisión a Dios durante estos 13 años. Los mismos presos, los mismos carceleros se sorprendían. La gente, después de que él llegó, ha empezado a cambiar, ha empezado a ser diferente, porque él había entendido su misión de ser luz, porque él había entendido su misión de iluminar. Nosotros hemos sido llamados también a iluminar. No nos podemos quedar en la oscuridad. Nuestras obras no pueden ser obras de tiniebla, sino que deben ser luz. La luz tiene dos funciones: ilumina y enciende, y calienta. Como la luz es fuego, entonces además de iluminar también calienta.
Nosotros hemos recibido la luz y el fuego del Espíritu en nuestros corazones por el bautismo y nuestra pertenencia a Dios. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a una persona, debemos transmitir también ese fuego del amor del Señor. Si no hay fuego, si no arde la llama que hemos recibido el día del bautismo, porque se apagó, porque empezamos a olvidarnos de rezar, porque nos empezamos a olvidar de Dios, porque nos empezamos a olvidar de la necesidad, de atender las necesidades de nuestros hermanos. Si no hay fuego, no va a haber luz. Tiene que haber fuego para que haya luz. Si el fuego está encendido, la luz va a ser más grande. Entonces esa llama se debe acrecentar, se debe alimentar y se debe hacer crecer. Cuando San Francisco Javier iba a partir para misionar las Indias, San Ignacio de Loyola lo despide y le dice: ve y sé fuego que encienda otros fuegos. Él sabía que muchos vivían en la frialdad del desconocimiento de Dios, en la frialdad del desamor, en la frialdad de la indiferencia. Entonces por eso Ignacio le dice: ve y sé fuego que encienda otros fuegos. Nosotros nos encontramos en mundos semejantes. Aunque sean siglos después, vivimos sociedades y contextos similares, donde muchas personas padecen de frío porque no aman y no tienen quien les ame. Nosotros estamos llamados a que ese fuego del amor que hemos recibido se manifieste a otros y otros sientan el calor del amor de Dios. Ser luz, queridos hermanos, en este día de la presentación del Señor, en este día de las velas, esas velas que tomamos al inicio de la misa, nos recuerden a nosotros la misión de bautizados, de que pertenecemos a Dios y por lo tanto nuestra vida que pertenece a Él debe iluminar a los que viven en la oscuridad. Pidámosle al Señor, a la Virgen Santísima, que presentó a su Hijo en el templo, nos presente hoy delante del Señor, para que podamos también nosotros arder en el amor de Dios y con ese ardor iluminar a otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,